una repasadita aquí, está conectándose ahí, Luis Macedo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado al menos de seis formas de clasificar a los profetas. ¿Sí? Cronología, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, hemos dicho 5 más. Uy, se fue mi... No, acá está. Sí, parece que mi señal está un poco débil aquí. Que estoy en la casa de mi hijo ahorita. Un poco fallando aquí la señal. A veces también en mi casa se va. Ok, a ver, espero que me escuchen. Yo creo que ustedes usan eso como excusa para no responder. ¿Ah? Ya lo voy conociendo. Ya. ¿No? Dicen, no, se va la señal. Justo cuando pregunto algo, se va la señal, ¿no? Ya. Ok, a ver, entonces, ¿cuáles son esas 6 formas, 6 maneras de clasificar a los profetas? ¿Se acuerdan? De eso ya Ubicación hemos canónica. hablado. Ubicación canónica. Ajá. Uno. La Preservación de la profecía. Ya. Extensión de la Cuando profecía. decimos ubicación canónica, ¿a qué nos referimos? Profetas anteriores y posteriores. Ujú. Posteriores. Posteriores. Muy bien. Ese es según el canon hebreo. Acuérdense, ¿no? Ya. Según la segunda clasificación que mencionaron allí, que era la preservación de la profecía. ¿Cómo se clasifican ahí? Profetas orales. Por oral o escrito. Profetas orales y profetas escritos. Muy bien. Orales son los que no escribieron, ¿no es cierto? Escritos son los que escribieron. Amén. Pero orales sabemos que existieron esos profetas porque alguien escribió, alguien dejó constancia de su profecía. Ok, ahí tenemos 2 maneras de clasificar. ¿Cuál otra más? Por su extensión, profetas mayores y profetas menores. Ajá, profetas mayores y menores, eso tiene que ver con la extensión. No, ahí acuérdense, no es importancia de la profecía, es extensión de la profecía. Extensión. ¿No? Isaías, 66 capítulos, por supuesto que es un profeta mayor, ¿no? Abdías, 21 versículos, por supuesto que es un profeta menor, pero no porque Isaías tiene 66 y porque Abdías tiene 21 versículos, Isaías es más importante, si no nosotros estaríamos haciendo una distinción en los libros canónicos y estaríamos estableciendo un canon dentro del canon, ¿no? Ok, esa es la tercera. La cuarta, clasificación de la profecía. Por su destinatario. Los destinatarios, muy bien. ¿Cómo están ahí los destinatarios? ¿Qué hemos dicho sobre los destinatarios? Profetas que son exclusivamente para Israel, otros para Judá y otros la profecía de manera internacional, ¿no? Ajá. Los profetas que dirigen su mensaje al reino del norte o Israel, o al reino del sur, que es Judá, o profetas que se dirigen no al pueblo de Israel ni a Judá necesariamente, ¿no? Dentro de los profetas internacionales, ¿cuál es uno que hemos mencionado? Jonás. Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás, ¿a quién fue a profetizar? A Nínive. A Nínive. Eso no es ni Judá ni es Israel, eso es otro país. Entonces, otra nación. Ya está.
internacional. Isaías es un profeta que va al reino del norte y al reino del sur. Sur, Judá, Al Jerusalén. reino del sur. También podría ser considerado como un profeta internacional, al igual que Ezequiel o al igual que Jeremías, porque tienen un contexto más amplio, pero, digamos, los destinatarios principales son los de Judá para el caso de Isaías. Y un profeta para Israel. Jeremías. No. A ver, ¿quién ha hecho su tarea? Pues a ver, ¿quién ha hecho su tarea? A ver. Allá, Amós, profesor, Amós, José. Amós, muy bien. Ahí está, ya ve ahí, facilito, ustedes tienen la tarea ahí al costadito, ya está, miran ahí. Aunque no vale, ¿no? Porque ese es con ayudín, ¿no? Pero ya, no importa, vamos a darle, ¿no? Ahí está, profeta. Entonces, según el destino de la profecía, Israel, Judá o profetas internacionales. Ahí vamos, 4. El quinto criterio, quinta forma de clasificación de los profetas, ¿cuál es? Su contexto político. El contexto político de la profecía. Y entonces, ¿cuáles son esas formas? Ahí hemos hablado de 3 formas, ¿no es cierto? Antes del exilio, aquellos que profetizaron durante el exilio y posterior al exilio. Ajá, los preexílicos, los exílicos y los posexílicos, ¿no es cierto? Ahí están, entonces podemos ubicar a los profetas en cualquiera de esos 3 contextos. Y el último criterio es el que ustedes hicieron el trabajito, creo, aunque solo 4 me han enviado, ¿no? Pero yo confío que los otros me van a enviar igual. Entonces, ¿cuál es esa cronología que dijimos ahí? Del siglo 8 hasta el siglo 5. Ajá, el sí, ellos. Y entonces comienzan desde el siglo 9, ¿no? Y había que ubicarlos allí a todos los profetas. Esa era la tareita que ustedes tenían. Ok, ahora entonces, a ver, déjenme anotar y ya. Curioso, aquí tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y aquí cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre se me escapa uno. Ahorita en pantalla tengo 9 y aquí en mi lista tengo 10. El hermano Benjamín dice que se corta su internet. Es que él está en Tocache, ¿no? El que estaba hablando de Tocache. No, él no. Benjamín, no sé de dónde será. Ya. Ok. Muy bien, ahí está. Entonces, espero que ahora puedan ver. Y vamos a comenzar con los llamados así. Profetas. Y ahí van a aparecer los nombres de los profetas. Josué, después jueces, después Samuel y después reyes, ¿no? Ahí están. Y ya les dije que yo estoy siguiendo el canon hebreo. Por eso es que esta es la clasificación para los profetas anteriores. ¿Ok? A ver. ¿Qué dice allí? Los profetas anteriores son propiamente libros históricos. A ninguno de esos que he puesto allí, nosotros le llamaríamos Josué, jueces, reyes, a ninguno de ellos le llamaríamos profetas, ¿no? Le llamamos libros históricos. Entonces, pero otra vez, en el canon hebreo, eso tiene que ver con los profetas anteriores. ¿Por qué? Porque los profetas en el concepto hebreo, en el concepto judío, no son necesariamente los que tienen una predicción, un pronóstico, un augurio de lo que va a ocurrir más adelante, sino los que están interpretando
la acción de Dios en la historia, ¿no? Pero que hablan en nombre de Dios. Ok. Ya está, eso lo acabo de mencionar, pero son la interpretación divinamente inspirada de la manera en que Dios está actuando en la historia. O sea, hasta allí, otra vez, estoy simplemente reiterando y reforzando aquello que ya he mencionado. ¿Qué más? Pueden usarse fuentes históricas, sin embargo, eso no les da carácter de inspirado, ¿no? Creo que en algún momento ya hemos hablado de eso, si no, igual lo decimos ahora, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, aquí, ay. Aquí está en por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo ahorita del Nuevo Testamento, ¿ya? Luego podemos ir a los del Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan, y ese es un texto que ya saben, siempre lo uso, de repente ya se los he mencionado a ustedes también, cuando Pablo le escribe a Tito, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice allí? Ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, ¿no? Amén. ¿Qué dice allí? A ver, uno de ustedes, por favor, lean. Tito 1:12, pastor. Ajá. Amén. Yo lo leo, amén. Sí, adelante, por favor. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tito 1:2. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Gloria a Dios. Uf, qué duro lo que dice Pablo allí, ¿no? Amén. Pero fíjense, ¿qué dice allí él? Uno de ellos, su propio profeta, no está hablando de ningún profeta de la Biblia, ¿de acuerdo? No está hablando de ningún profeta de la Biblia. Está hablando de un escritor que pertenecía a esa cultura. ¿Dónde estaba Tito? En Creta. Era un cretense. Y ese poeta, porque era un poeta en realidad, ¿qué dijo acerca de los cretenses? Lo que señala Pablo allí. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y él da su aprobación a eso, dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero. ¿Ah? Pablo dice, lo que este hombre está diciendo es cierto. Los cretenses, perdónenme, los cretenses son unas mulas, unas bestias, unos animales, ¿no? Y él dice, Pablo dice que eso lo está diciendo un profeta. No lo dice ningún profeta, vuelvo a decir, y eso no le asigna, no le reconoce ningún carácter divinamente inspirado a lo que ese poeta escribió. ¿Se entiende? O sea, voy a ponerlo en el contexto nuestro. A ver, ahorita me van a fusilar ustedes, pero les voy a poner una canción, un balsecito, ¿no? Un balsecito añejo. ¿Qué dice un balsecito? Dice que amar no es un delito porque hasta Dios amó. ¿Y está hablando de qué? De Luis Enrique el plebeyo, ¿no? El hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está por, ¿no? Ya ustedes de repente conocen esa letra. No es que yo estoy asignándole o reconociéndole al autor de ese vals una condición de ser divinamente inspirado. Puedo utilizar esa frase, ¿no? En un sermón, eventualmente lo podría utilizar, ¿no?
Y eso no significa que esa frase es divinamente inspirada. Eso es lo que hace Pablo y eso es lo que uno va a encontrar en estos libros históricos también. El uso de otras fuentes históricas, pero que no significan el reconocimiento de un libro que fue inspirado divinamente. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Si no, me dicen y trato de poner algún otro ejemplito. El uso de esas fuentes tiene un carácter de inspiración divina. El uso, no la fuente. Pablo cuando dice que ese a quien llama además profeta está en lo cierto, ¿no? Que dice que los cretenses son unos animales, de lo peor, ¿no? Ese uso es divinamente inspirado. El uso que hace Pablo, no el autor original de la frase. Y eso mismo nosotros podemos ver cuando en los libros históricos podemos encontrar algunos usos de fuentes fuentes históricas, pero no divinamente inspiradas. Pueden existir diferencias menores que están asociadas a las grafías y en especial al uso de los números. Porque en muchos de los casos, los números que se ponen son números, vamos a decir así, redondos, ¿no? Números exactos, números enteros, como se dice en el lenguaje de las matemáticas, ¿no? No son fracciones. Por ejemplo. Pastor, y acá cuando dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, Pablo le está diciendo a Tito, ¿no? Claro, Pablo le está diciendo a Tito, fíjate, lo que dijo ese, otra vez, a quien llama profeta, pero ya les dije que era un poeta, no profeta, ¿no? Dice, lo que él dijo es verdad. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene Tito al haberse quedado en Creta para cumplir el encargo de Pablo, que es, ¿qué cosa? Que corrigiera lo deficiente, ¿no? Eso es lo que dice en versículo 5, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y ordenases ancianos. Ok, eso es. Tito tiene que organizar y ordenar la iglesia. Y tiene que tomar en cuenta que los cretenses son lo que ese escritor dijo. Son malas bestias, glotones ociosos, son todo eso y más. ¿No es cierto? Por eso, el uso que hace Pablo es divinamente inspirado, pero eso no significa que el autor original fue divinamente inspirado para escribir eso. ¿No? Pastor. Sí. He escuchado también un comentario acerca del libro de Eclesiastés, bajo el término que dice, ¿no? Debajo del sol. Entonces, probablemente le dan la autoría a Salomón para escribir eso y da su punto de opinión, ¿no? Como dice, debajo del sol. Entonces, podría decir que es algo como histórico, sapiencial, algo así. Sí, cuando ahorita mi conexión a internet es inestable. Ok, a ver, cuando Salomón escribe lo que es, ¿qué es lo que se hace? Se requiere que lo escribió por su propia mano o alguien compiló los dichos de Salomón, menor en importancia porque alguien más compiló los escritos de Salomón. No, no es así. Porque ya les dije, y usamos el ejemplo de Romanos, ¿no es cierto? Pablo escribió Romanos, eso es lo que siempre decimos, que además el primer versículo. Pero quien escribió Romanos, ¿quién es? ¿Se acuerdan?
Capítulo 16, versículo 3. Tercio. Tercio, ¿no es cierto? Tercio, yo tercio que escribí la epístola. ¿O quién escribió? ¿Pablo o Tercio? Pues le escribió Tercio, pero bajo la 22, 16, pero bajo la orientación de Pablo. Entonces, no es que, porque tiene menor valor. Es el mismo. Ahora, ok, vuelvo a lo que estaba por aquí. A ver, está. Decía que pueden existir diferencias menores que están asociadas a las grafías, es decir, a la escritura, porque a veces escribimos como escribimos, ¿no es cierto? Algunas veces escribimos con doble L, otras veces haya con Y, y es allá, ¿no? Y algunos escriben aiga, esa palabra no existe, ¿no? El verbo hallar y haya con Y, es, entonces, son dos ideas completamente diferentes. Si yo escribo, estoy hablando de debiera haber, ¿no? Y voy a usar haya, ¿cuál haya usaré? Con Y. Si voy a hablar de encontrar y pongo en vez de encontrar allí, ¿cuál voy a poner? Con doble L, ¿no es cierto? Allá. Y cuando voy a indicar una ubicación, diré allá. Allá es. Allá en esa esquina también, pues. Allá. O sea, son concepciones, conceptos diferentes, pero que a veces, como nosotros escribimos no muy bien, ¿no? Podemos equivocarnos, ¿no? Y entonces escribimos con otro término o con otra letra y cambiamos el significado, pero eso son errores, vamos a decir, menores en la transcripción de los libros. Y dice ahí también que pueden haber diferencias asociadas en especial al uso de los números. El uso de los números. A ver, vamos a ver. Ustedes que son... y dando su teléfono, espero que durante la clase, si no, a ver, busquen ahí en el telefonito el valor de pi en la Biblia. A ver, ¿qué dicen sobre el valor de pi en la Biblia? Pastor, ¿es diferente al que nos enseñan? Porque a mí me enseñaron que era 3.1416. Así es. Eso es 3.14 y 16 es para simplificar los 500 decimales que vienen después, ¿no? O sea, porque vienen muchísimos más decimales. Pero, por favor, busquen ahí el valor de pi en la Biblia. A ver qué le dicen. ¿Ah? O buscan, pónganlo ahí ustedes que son capos, pongan en Google, ¿no? Vayan a googlear ahí, como dicen, y buscan. Primera de Reyes 7:23, pastor. Así es. Exacto. Y
A ver, ¿cómo le... Amén. Amén. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón que tenía 30 codos. Eso es el 23, pastor. Así es el 723, perfecto. A ver, tienen un lapicerito ahí al costadito, háganse el dibujito. 10 codos, dice, de un lado al otro, perfectamente redondo. Eso es una circunferencia, entonces, ¿cómo dice? De 10 codos. Lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos, ¿no? 30 codos, 10 codos. ¿Cuánto es? Dividiendo 30 entre 10, 3, ¿no es cierto? 3. Ese es el valor de pi en la Biblia, 3. No, pues está equivocado, pues porque no, nos han dicho a nosotros en geometría, en trigonometría, en álgebra, en todo lo que sea, el valor de pi es 3.1416, etcétera. Sí, pues, es que la Biblia no necesariamente usa los decimales, ¿no es cierto? Usa números redondos. Usa números redondos. Es como, salvando las distancias, ¿se acuerdan cuando hemos hablado del éxodo, no? ¿Cuánto dice que duró el éxodo? Digo, el periodo de esclavitud en Egipto. 400. 400 años. O 430 años. ¿Cuánto duró? 400. Bueno, en el antiguo la de 430. Pues. Ajá, ahí es, ¿no? En alguna cita encuentra uno que dice 430 años y en otra dice que son 400 años. Entonces, ¿cuánto es? ¿Está equivocada la Biblia? No, es que se usan muchas veces, como dije, esos números redondos, ¿no? Y entonces, para facilitar simplemente la recordación, el recuerdo, nada más que para eso. Entonces, ¿pueden haber diferencias menores? Sí. ¿Son significativas e importantes para nuestras doctrinas? No, así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo lo que toca a la salvación, que es el propósito de la Biblia, no hay error, no hay cambio. Esos son datos de la geometría, ¿no? De la historia, qué sé yo, pero eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro salvífico, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Ok, otro más, a ver, para que después se acuerden. Isaías 40:22. A ver, ¿qué dice Isaías 40:22? Ya dado que estamos hablando de circunferencias y esas cosas. ¿Qué dice Isaías 40:22? Porque ahorita vamos a entrar ahí. ¿Ah? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega, tienda para morar. Ya. Al principio nomás dice que él está sentado en esa es la versión Reina Valera 60, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasó? Sí, entonces dice ahí que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y entonces algunos hermanitos muy bien intencionados, pero muy mal informados, ¿no? Dicen, ahí está, ¿ya ven? ¿Y qué ustedes creen que Galileo y toda esta gente, ¿no? Descubrieron las redondez de la Tierra? No, dicen, ahí estaba en la Biblia ya hace mucho tiempo atrás. No, pues, perdón. A ver. No es así. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está... ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías ahí?
sobrinos, nietos, qué sé yo, en el colegio, le van a hacer seguramente en algún momento de esa naturaleza. Ponen un compás, ponen ahí la puntita en el papel, giran y eso es el... Lo que está diciendo es que Dios supervisa todo en el planeta, pero el concepto que se tenía, además, era el concepto de una tierra plana, ¿no? Eso no significa, entonces la Biblia está equivocada. No, pues, y otra vez no. ¿Por qué? Porque el profeta no nos conoce. No, para nada. Tiene que ver con el aspecto salvífico, ¿ok? Entonces, esas diferencias vamos a encontrar, sí. No se puede confiar en la Biblia. No es eso. Yo puedo confiar en la Biblia, seguir confiando en la Biblia. Claro que sí. Porque el propósito de la Biblia es darnos a conocer la salvación, no conocimiento científico. ¿Qué más dice? Eso no afecta el cuidado, el contenido de los libros, ni el cuidado providencial de Dios sobre los manuscritos originales. Y vuelvo otra vez a los manuscritos originales. Lo que nosotros tenemos hoy y de donde sacamos nuestra Biblia hebraica y de donde sacamos nuestro Nuevo Testamento griego, no son los originales, ¿no? Eso es producto de un trabajo de investigación donde se han hecho las indagaciones en copias de copias de copias de copias de copias para llegar a determinar este es el texto más cercano al original. Y en ese cuidado de Dios, las variantes que existen, porque hay variantes, ya he mencionado eso ahí, algunas las he señalado, las variantes no afectan en ninguna parte doctrinas esenciales del cristianismo, para nada. Entonces, vamos con Josué. Ese Josué le tomaron fotos, se tomó un selfie Josué cuando estaba viendo ahí. Dice, es el nombre del personaje principal del libro. El libro de Josué, el personaje principal es Josué, ¿no? Y dice allí además, se encuentran al menos 4 formas de escribir el nombre en hebreo, ciertamente, ¿no? Y ustedes ven ahí 4 citas, Deuteronomio 3:21, Josué 1:1, Deuteronomio 32:40, Nehemías 8:17, ¿no? Y ahí está, Josué es, ¿qué cosa? ¿Dónde encontramos a Josué allí, no? No sé si puedo ponerlo acá, creo, y acá, ya. Aquí vamos a encontrar, ¿no? Aquí está José, ¿no? Y esas son distintas maneras de escribir el nombre de Josué. Ahí lo ven, ¿no? Lo he subrayado en rojito. Eso es cómo se escribe Josué. Y ven que hay diferencias entre la primera línea, donde he subrayado el rojito, con rojito al nombre de Josué. Aquí hay una Vav que aquí no existe en esta segunda forma de escritura, ¿no? Similar cosa ocurre aquí. Y aquí es todavía peor porque aquí tenemos una VAP al inicio, una hey quieren el inicio allí, pero aquí tenemos una YOT. Entonces, son distintas maneras, distintas formas de... Uy, ¿qué hice? Uy, sí, uy.
Bueno, no sé. Ahí está. Ya. Ok, ahí tienen 4 maneras de escribir el nombre de Josué. Pero además yo les voy a preguntar cómo se llamaba Josué. ¿No? ¿Cómo se llamaba Josué? Oseías. ¿Ah? Algunos ya me van a decir, no, pues, profe, eso parece como el caballo blanco de San Martín. ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? Y Joshua, Josué, creo que pasó. Josué se llamaba Oseas. Ahorita va a Ah, aparecer ahí. El significado del nombre es Yahvé salva o Yahvé salvación. Cualquiera de esas 2 traducciones es la correcta. El nombre Jesús es un cognado de este nombre. El nombre Jesús, el sustantivo con el que nosotros hablamos de nuestro Señor Jesús, ¿no? Es un cognado de este nombre. Josué, por eso ustedes escuchan que dice Yeshua, ¿no? En algunas ocasiones. Y ahí está. Su nombre original era Oseas. ¿Eh? O sea, Deuteronomio 32:44. A ver, ¿quién busca? ¿Quién tiene velocidad en los dedos para encontrar 32:44 de Deuteronomio? Amén, pastor. A ver. Dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Ajá, ahí está, Josué, hijo de Nun. Exactamente, perfecto. Oye, pero ¿cómo dice el profesor que Josué se llamaba Osea? Me está engañando, profe. No, 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 no. Números 13:8 y 13:16. 13:8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Cómo? Oseas, hijo de Nun. ¿Y el 16 qué dice? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Moisés le cambió el nombre, ¿ah? Le puso Oseas, no, le puso Josué, su nombre original era Oseas. Ahí está, para que, pues, vean que uno no les está engañando, ¿no? Y Moisés le puso a Josué al ser su sucesor y el instrumento escogido para llevar a cabo la conquista de la tierra prometida, y en ese sentido, un salvador, ¿no? Moisés fue el liberador y Josué, vamos a decir, fue el salvador. Ok. Dice, una mirada rápida al conjunto del libro nos hace ver que puede dividirse en 3 partes. Rápidamente. La conquista de Canaán para los capítulos del 1 al 12. La distribución de los territorios conquistados, los capítulos 13 al 21. Y la unidad de Israel fundada en la fe, capítulos 22 al 24. ¿No? ¿Se acuerdan algo importante que hubo en Josué? Cuando dice, cuando le pone delante de los israelitas, ¿no? Y les dice, oigan, a ver, decídanse ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a obedecer a Dios o van a obedecer a quién? ¿No? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, hablando de quién, de los dioses egipcios, ¿no es cierto? Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había sido impregnado por todo lo que Moisés le había transmitido, y él desafía así al pueblo para mantenerse en fidelidad a Dios. El propósito del libro es mostrar cómo Dios llevó a la nación
del desierto a la tierra prometida para establecer en ellos una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Nosotros hablamos muchas veces de democracia, ¿no?, en nuestro país, aunque es un chiste, pero hablamos de democracia. ¿Qué es una teocracia? ¿Qué es una teocracia? Hola, ¿están ahí? Teo habla de Dios. Donde gobierna Dios. Teo habla de Dios y Dios, y Kratos. Ese es el gobierno, ¿no? Gobierno de Dios. La teocracia, que es el gobierno de Dios, ¿no? Por eso es que ellos no tenían reyes. Eso ya después va a venir en la historia. Ya en ese momento vamos a leer la partecita en la que desechan a Dios porque quieren parecerse a las otras naciones. Y estamos igualito en este tiempo, igualito. Ahora la gente también quiere desechar la palabra de Dios para ser más iguales a los otros. No queremos parecer a ellos. Continúa y culmina la historia contenida en el Pentateuco y en términos teológicos podríamos decir que encontramos esas tres cositas que yo he colocado ahí. Una teología de la tierra, el territorio de quién es. Ni siquiera diríamos que es de Israel. Ni siquiera. El territorio es el territorio de Dios, que se los ha concedido, se los ha otorgado al pueblo, sí, pero la tierra es de Dios, ¿no? Una teología de la identidad en la que uno encuentra cómo ellos se pueden identificar como una nación gracias a su reconocimiento de Dios. La tierra es de Dios, Dios los ha llevado hasta allí. ¿Dónde está la identidad de ellos? No en la posesión de ese territorio, sino en identificarse con Dios. Dios es con quien ellos se tienen que aliar. Y también una tipología cristológica. ¿Por qué? Porque es el ingreso, es el traspase, ¿no es cierto?, del río Jordán, de la zona, como llamaríamos hoy, de Transjordania, hasta el territorio que Dios les concedió. Jueces. Segundo de los libritos allí. Josué, jueces. Los jueces que gobernaron Israel son 14 en total, considerando a Samuel, que fue, como dice allí, juez, sacerdote y profeta. Y ahí están los nombres de todos los jueces, ¿no? Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, juntamente Gedeón, Abimelech, Tola, Yair, Ojair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. Por supuesto que el más conocido de todos es Sansón, ¿no? Por supuesto. Pero vayan a buscar a Débora y Barak, ¿no? También. El libro toma el nombre de los gobernantes de Israel entre Josué y Samuel, porque desaparecido Josué del escenario, entonces alguien tiene que gobernar, alguien tiene que ejercer autoridad, y entonces ahí están los jueces, hasta que Samuel se convierte en autoridad muy fuertemente, pero que luego, ya sabemos, deja su lugar porque el pueblo pidió un rey, ¿no? A través del libro se deja ver que el pueblo teocrático, ¿no?, este pueblo que era gobernado directamente por Dios a través de los jueces, en este caso, se fue convirtiendo en un pueblo anárquico,
que necesitaba un rey justo. Y ahí hay una cita en 21-25. Esos jueces, por supuesto, ¿no? ¿Qué dice Jueces 21-25? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía que bien le parecía. ¿No? No había rey en Israel. Que pareciera que esta es una glosa insertada al final que tiene que ver con el periodo de los reyes, ¿no? Porque explican que como no había rey en Israel, entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Para decirlo en otros términos de nuestros tiempos, cada uno hacía lo que le daba la gana. Igual dice Jueces 17:6, ¿no? ¿Qué dice Jueces 17:6? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Ya está. Un desorden total, porque siempre tiene que haber una unidad de mando. No se puede hacer cada uno lo que quiere. Podemos esbozar, perdón, el contenido de la siguiente manera. Introducción, ahí está, 1:1 hasta el 2:5. Los jueces de Israel, todo el listado, desde el 2:6 hasta el 16:31, y dos apéndices del 17:1 hasta el 21:25, hasta el final, ¿no? Eso es lo que uno encuentra allí en el libro de jueces. A ver, permítanme que aquí tengo que hacer correcciones. Sigue. Todo el libro intenta ser una demostración teológica de que la infidelidad a Dios ha sido la causa de todos los males de Israel. Pero Él, Dios, es misericordioso y compensa con la llegada de los jueces la impiedad del pueblo, ¿no? Cada uno hace lo que bien le parece. Ahí tienen una ilustración ahí al costadito derecho en su pantalla seguramente, ¿no? Donde dice, comenzando por donde quieran, ¿no? Liberación de Israel, servicio al Señor, pecado, idolatría, esclavitud, clamor al Señor y llamamiento de juez. Y eso sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, porque esa era la situación en Israel. Muchas veces en el pueblo de Dios, llámese Israel o llámese la iglesia, el pueblo se ha movido de una manera pendular, ¿no? En algunos momentos muy obedientes a Dios y en otros momentos muy rebeldes en contra de Dios. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en los reyes. Habían reyes que eran muy piadosos y otros reyes que eran unos bárbaros. Sin embargo, dice, permite que Dios ahí, ¿no? Permite que las situaciones conflictivas se susciten porque el pueblo ha de probar su fidelidad. ¿Por qué están siguiendo a Dios? Porque reciben de Dios algo o porque recibieron de Dios algo. ¿Por qué? ¿No? Este rasgo emparenta a Jueces con el libro del profeta Oseas, ¿no? Vamos a hablar de Oseas después. Igual, la relación del pueblo de Israel, ya digo, igual podríamos decir de la iglesia con Dios, siempre se ha estado moviendo así, de un lado para otro, en devaneos espirituales. Samuelito está allí. Hay dos libros que llevan el nombre de Samuel, y ahí está la forma de escribir Samuel en hebreo. Acá era esto.
¿Cuál era esto? No, esto de acá. Esta terminación de aquí, esas dos letritas, ¿no? Son el, ¿no? Y ese es el sufijo, vamos a decir, actúa como sufijo ahí para el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se puede decir en hebreo el, Eloha o Elohim, cualquiera de esas formas. Yahvé, por supuesto, es el nombre que después conocemos, pero el Eloha o Elohim son nombres posibles con los que se reconoce a Dios. Aquí entonces Samuel dice cuyo nombre significa aquel que escucha a Dios, ¿no? O podría ser también el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál era el nombre de Éxodo en hebreo? Ya no, mucho, ya pasó ya una semana. Ya no se acuerda. Shemot. Shemot, ajá, Shemot. Y Shemot significaba los nombres, ¿no? Entonces, Shem es nombre, el nombre de Dios. Shemot podría ser, ¿no? O aquel que escucha a Dios, o el nombre de Dios podría ser la descripción o la traducción del nombre. O más exactamente, pero ya esto es una frase mucho más amplia, ¿no es cierto? Aquel sobre quien se ha pronunciado el nombre de Dios. Ya, podría ser esto, pero ya es demasiado amplio, ¿no? Para una frasecita como esta, para una palabrita como esta, que sea toda una frase, imagínense cuántas palabras hay para traducir una sola del hebreo. Podría, aunque explica mejor el nombre, ¿no? Es el personaje central de estos dos libros, no solamente por ser el último líder antes de la monarquía, sino por haber ungido a Saúl y David, los primeros reyes de Israel, ¿no? Su madre, Ana, era estéril y obtuvo milagrosamente un hijo al que llamó Samuel. Por eso es que el nombre que se le puso, ¿no? Y entonces lo llamó Samuel a Ana y lo consagró al Señor, dejándolo en el santuario de Silo al cuidado del sacerdote Elí. Y ahí está. ¿Se acuerdan? Samuel, Samuel, ¿no? El llamado a Samuel. Y es interesante cómo hoy muchos predicadores han cambiado esa escena, ¿no? En el relato, en la narrativa que encontramos ahí, Dios lo llama a Samuel, ¿cuántas veces? 3. Tres Por lo menos veces. tres, por lo menos 3 veces, ¿no? Y cuando lo ha llamado las 2 primeras, ¿qué le dice Elí que él debe contestar cuando la siguiente vez escuche su nombre? Ese llamado. He aquí tu siervo hoy. Ajá. Habla, Señor, Que tu siervo porque oye. tu siervo oye, ¿no? Es interesante porque eso hoy muchos predicadores, demasiados predicadores, lo han cambiado completamente. Y ya no es habla, Señor, porque tu siervo oye, sino es oye, Señor, porque tu siervo habla. Porque muchos le quieren mandar a Dios qué cosa es lo que Dios tiene que hacer. Muchos se creen con la autoridad de decir, no, pero Dios me ha prometido a mí y eso es lo que va a hacer, ¿no? Ustedes habrán escuchado seguramente por ahí estas palabritas, ¿no? Yo declaro, yo decreto, yo... No, tú no declaras ni decretas nada, hermano, hermana, por favor. Eso lo decreta Dios. Yo no tengo ninguna autoridad para decretar nada. Yo lo único que puedo declarar, es que me tengo que humillar delante de Dios, nada más. Yo no puedo decirle, Señor, tú me ofreciste, tú me tienes que cumplir, ¿eh? No, eso no está en mí, eso está en Dios. Primera de Samuel 1:1, porque a pesar de que
en el hebreo no se hace la distinción, o se hace una distinción con Aleph y Bet, las dos primeras letras del alefato hebreo, ¿no? Nosotros lo llamamos primero y segundo. Entonces, dice, 1 Samuel 1:1 indica que era descendiente de Elcana, efrateo, o de la región de Belén, ¿no? Y ahí está una cita del Génesis que uno podría chequear, ¿no? Génesis 35:19. Amén, pastor. Ajá. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. 35:19, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, dice, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. O sea, es efrateo. El Cana era efrateo y o de la región de Belén. Ahí está, que es lo que nos dice Génesis, ¿no? ¿Qué más dice ahí? De acuerdo al Baba, ya, aquí esta es una complicación probablemente. ¿Qué es el Baba Batra? Porque ustedes no han escuchado hablar del Baba Batra, ¿no? El Baba Batra 14b, en este caso. El Baba Batra es una compilación de comentarios del Antiguo Testamento, ¿no? Que hicieron los eruditos, los más diestros sabios del mundo judío, que estaban comentando las escrituras. Entonces, en este volumen, el Baba Batra 14b, se dice qué cosa que Samuel escribió, además de los libros que llevan su nombre. Fíjense ustedes, ¿qué más escribió? Dice, los libros de jueces y Ruth. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Ruth es de esa época, seguramente, ¿no? ¿Eran escritos de eruditos, pastor? Sí, el Baba Batra uy, se me corrió hasta el final. Era escritos de eruditos que comentaban el texto bíblico. O sea, el texto, el canon hebreo, ¿no? El Baba Batra era eso. ¿Qué más dice allí? Que se incluya en los libros de Samuel la muerte del propio profeta, que está ubicada ahí en 1 de Samuel 25:1 y 28:3, no es un problema, no. Pues se debería a un arreglo editorial posterior, algo semejante a la inclusión de la muerte de Moisés en el libro del Deuteronomio, de lo cual ya hemos hablado, ¿no? Que eso lo habría añadido, ¿quién? Pues Josué probablemente, ¿no? Aquí, pues, no sé, Esdras, si quieren, le podría haber añadido eso, ¿no? La forma final, como las conocemos hoy, habría tomado, fíjense ustedes allí, como fuentes primarias. ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos las fuentes? Como fuentes primarias, los escritos de Samuel, el vidente, y ahí está Samuel el vidente, Natán el profeta, Natán, y ahí está, ya. A ver. Aquí tienen, esta es una primera palabra para profeta. ¿Se acuerdan que les dije que hay por lo menos 3 palabritas en hebreo, ¿no? Para profeta. Aquí tienen la otra. Y aquí tienen la otra. Ahí está. Con 3 palabritas. Entonces, las fuentes primarias que habría tenido para esta forma final pueden provenir de los escritos de Samuel el vidente, Samuel, obviamente, de Natán el profeta, ya sabemos, ¿no? Quién fue Natán, y Gad el vidente. Y eso está en Primera de Crónicas 29, 21, ¿no? Uy. Ya. ¿Qué más hay por acá?
Samuel. El propósito de redacción del libro es evidenciar el rol de Samuel en el establecimiento de la monarquía, que fue una expresión del rechazo del pueblo al gobierno de Dios. Primera de Samuel 8:7. A ver quién lo encuentra, por favor. Y lo leo. Amén, pastor. Adelante, por favor. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ajá. Ustedes han escuchado también, hoy día estamos en frases populares, ¿no? Ustedes han escuchado también esa frasecita que dice, la voz del pueblo, ¿qué cosa? El voz de Dios. Es la voz de Dios, ¿no? Eso es más falso que moneda de 3 soles. Porque moneda de 3 soles no existe. ¿No? Es contra falso. Eso no existe, eso no es verdad. Eso puede sonar bonito, pero es falso, eso es mentira, eso es un engaño, eso es un embuste, llámenlo como quieran. La voz del pueblo es la voz del pueblo, y la voz de Dios es otra cosa, completamente. Gloria a Dios. Así ¿No? es. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dice Dios a Samuel? Y dijo Jehová a Samuel, ¿qué cosa? Oye la voz del pueblo, en todo lo que te piden, en todo, ¿no? Pero si ustedes después quieren leer un poco de cuáles son las consecuencias de la elección de un rey, leen ahí mismo desde el versículo 11 en adelante, ¿ya? Y van a ver ahí toda la cantidad de cosas que van a hacer los reyes. Ahora ya no le llamamos reyes, le llamamos gobernantes, ¿no? Como estos sinvergüenza, digo, congresistas que están ahí en la Plaza Bolívar, llenándose de dinero. Espero que algunos de ellos por lo menos, de manera honesta, no sé el resto, pero algunos de ellos probablemente de manera honesta, ¿no? Ya han visto las noticias, los mochasueldos, ¿no? Los que se mandan de viaje, aún esos que dicen que son evangélicos, ¿no? Esos que dicen que son evangélicos, ya habrán escuchado a uno de ellos que dice que se fue no me acuerdo qué, a Turquía, creo, no sé qué, y se gastó más de 62,000 soles. Y dice, no, eso no es nada en relación a lo que hemos logrado para el Perú. Y cuando le preguntan qué ha logrado para el Perú, no puede responder nada, ¿no? Sinvergüenza, pues, sinvergüenza. Los evangélicos también, ¿no? Hay que saber elegir. Ahí dice, ¿no? La voz del pueblo, esa es la voz del pueblo, esa no es la voz de Dios. Lo están rechazando a Dios, esa voz del pueblo está rechazando a Dios. Se corrompen, pastor, se corrompen. Sí, pues, lamentablemente así es. O sea, es difícil, es difícil. Llegar a esas instancias es difícil, ¿no? Hay unos cuantitos, contaditos con los dedos de la mano, ¿no? Y eso, me sobran dedos en una mano para contar los políticos evangélicos que han llegado, o los evangélicos que incursionaron en la arena política y que han obrado de manera honesta. Así, ya, si aumento algunos otros más, ya, digamos, los dedos de la mano me sobran. Sí, pero hay. Lamentablemente no son la mayoría. Samuel ejerció como juez, ahí está, las citas de 1 Samuel 7:6 y 15 también, ahí se me fue el 17, y como profeta, 1 Samuel 3:20, en Israel. Aquí todavía está el reino unido, unificado, no están con la división del reino del norte, del reino del sur, eso viene después, eso viene mucho después. Por lo que es importante para ver el paso del periodo de los jueces a la monarquía, ¿no? Ahí está, un segundito, déjenme ver, ¿qué he puesto acá? 7, 6. Ya, claro, aquí me he pasado.
Ya. Tengo que corregir en Samuel, tengo que corregir en Reyes, en Josué, en Jueces, digo. La monarquía, a pesar de ser un rechazo al gobierno de Dios, fue algo aceptado por él. A pesar de todo, Dios aceptó. ¿No? Porque Dios podría haber dicho, no, estos muchachos malcriados, ¡fua! ¿no? Destruye a toda la generación, pero ya, pues ya, ¿se acuerdan? 40 años se quedaron todos en el desierto, los que habían salido de Egipto. Todos los que entraron eran nuevos, salvo Josué y Caleb. La monarquía era una salida al caos reinante en el periodo de los jueces, pero demanda una persona de carácter sometido a Dios que gobierne en justicia. Y eso ya sabemos que es sumamente difícil, sumamente complejo. No es tan sencillo. Y ahí va. El bosquejo abreviado. Lo más abreviado que podemos. 1 Samuel, ahí está. 1:7-17, Samuel como juez. Y 8:1 al 31:13, Saúl como rey. Samuel como juez y después Saúl como rey. Y después, 2 Samuel, ahí está. ¿No? El aumento de David, David establecido como rey, permanencia del reino de David, victoria de David sobre sus enemigos, David y Betsabé, rebelión de Absalón y rebelión de Seb. Ahí está el bosquejo muy apretado de Samuel. ¿Cuántos libros vamos viendo de los profetas anteriores? Josué, Jueces y Samuel, ¿no? Y entonces nos falta Reyes, el cuarto. Profetas anteriores son 4 libros, acuérdate. Primera de Reyes, ahí está. A ver, acá les puedo mostrar esto, ya. Lo que nosotros decimos Primera de Reyes es esto. Aleph, ¿no? Y Segunda de Reyes es Bet, ¿no? Aleph es la primera letra del alefato hebreo, Bet es la segunda. Entonces, por eso esta es primera y segunda, ¿no? Primera y Segunda Reyes, ahí está. Son los que cierran la sección de los profetas anteriores en la Biblia. Ahí está. El Baba Batra. ¿Qué era el Baba Batra? Un comentario de los eruditos sobre el Antiguo Testamento. Ya no, ya está Zulita, Isaí están, pero pilas, ¿ah? Está bien, está bien. El Baba Batra 15A, ahora es el 15A, en el otro caso era el 14, ¿no? 14B, refiere que Jeremías, el profeta, escribió su propio libro, el libro del profeta Jeremías, y adicionalmente el libro de Reyes y Lamentaciones. Lamentaciones, que eso está no en los libros proféticos, sino en los escritos, pero que nosotros tenemos en nuestras Biblias en español a continuación de Jeremías. Jeremías, Lamentaciones. Y después de Lamentaciones, ¿qué viene? Ezequiel. O sea, lo tenemos como cuña ahí, ¿no? El Baba Batra, otra vez, que dice que Jeremías escribió el libro o los libros de Reyes, además de Lamentaciones y su propio libro, ¿no? Esta teoría, que es muy antigua, porque esta es de la época del cautiverio babilónico, es atractiva porque hay semejanzas entre Reyes y Jeremías. La sección de Segunda de Reyes, por ejemplo, no vamos a leerlo porque es extenso, ustedes lo pueden chequear en casa. Segunda de Reyes, al 25:30, es muy similar a Jeremías 52, del 1 al 34. ¿No? Entonces, eso lo pueden chequear. Como digo, no lo vamos a mirar ahorita porque es extenso y nos va a ganar el tiempo.
Sin embargo, hay divergencias también significativas. Por ejemplo, el destierro y reclusión de Joaquín fue escrito en Babilonia, mientras que Jeremías fue llevado a Egipto, y eso está allí en Jeremías 43, del 1 al 8, ¿no? No es una cuestión gravísima, ¿no? Pero es una divergencia interesante a tomar en cuenta. El autor, sea Jeremías o algún otro editor, hace uso de fuentes que algunas veces cita y otras no, ¿no? Y ahí está, pues, varias menciones, ¿no? Primera de Reyes 11:41, 14:29, 15:7 y también 23, etcétera. Y para hablar de los reyes de Judá y para hablar de los reyes de Israel, Primera de Reyes 14:19, 15:31 y otros más, ¿no? Entonces, otras fuentes, como ya hemos dicho, que son incorporadas, es incorporada la información que nos proveen, y no significa que esas fuentes fueron divinamente inspiradas, sino que el uso que se hace de esas fuentes es sí divinamente inspirado. Estas fuentes eran anales de uso público, sin distingos de quién fuese su autor material, porque eso no importa. Es como un libro de historia, nada más, ¿no? Esas fuentes eran parte de la historia profética cuyo uso es inspirado divinamente. Otra vez, no son los anales proféticos los inspirados, ¿no? No es eso. Lo reitero varias veces. El propósito es registrar el desenlace del gobierno teocrático hasta el exilio babilónico, ¿no? ¿Cuándo se escribió el Baba Batra? En el exilio babilónico, ¿no? ¿Dónde estaba Jeremías? En el exilio. Los reyes de Judá son juzgados, dice, de acuerdo a la promesa hecha a David. Segunda de Samuel, capítulo 1, del 12 al 16. Los de Israel son condenados por persistir en el pecado de Jeroboam. Y pues los pecadillos de esta gente, ¿no? Ahí está Saúl, David y Salomón, los tres reyes de la época del Reino Unido, ¿no? Ahí está el bosquejo de reyes. Primera, el reinado de Salomón, los primeros 11 capítulos, y el reino dividido desde el capítulo 12 hasta el final. Y en Segunda de Reyes, el reino dividido del capítulo 1 hasta el 18:8, y del 18:9 hasta el final del 25, la caída de Samaria y el cautiverio babilónico. La caída de Samaria tiene que ver con Israel, el cautiverio babilónico tiene que ver con Judá, ¿no es cierto? Los judíos que fueron llevados allá. Resulta evidente, a partir del bosquejo, que el énfasis recae en lo que ocurrió durante el reinado de Salomón y lo que se produjo después de su muerte. ¿Qué fue lo que se produjo? La división del reino. Así es, muchas veces ocurren ese tipo de situaciones. ¿Cómo se dividió el reino? Ahí tiene. Reino del norte, el nombre era Israel, la capital Samaria, y cayó en el año 722 a.C. ante los asirios. Y el reino del sur, nombre Judá, la capital Jerusalén, cayó en el 587 a.C. ante los babilonios, ¿no? Entonces, fíjense que el reino del sur tuvo una duración, vamos a decir, en términos generales, de 150 años más que el reino del norte. Ahí hay un cuadrito, el relato de los reyes sigue una cierta fórmula, fíjense, ¿no? En Judá, o primero ahí, ¿no? Esto que está allí, Judá e Israel, son las dos columnas, pero en la primera línea es lo general para todos, ¿no? El año de la toma de posesión está sincronizado en el reinado del rey
en el otro reino, ¿no? Es decir, cuando el rey, aquí era Josías, ¿quién era el rey allá? Por decir algo. Se da la edad del rey al subir al trono para Judá. Se declara el término del reinado. En segundo lugar, se da el nombre de la madre del rey y se declara juicio sobre el reinado del rey. Y en la parte final dice una declaración final, una declaración sobre la muerte del rey y después se sigue y reinó en su lugar su hijo, fulano de tal. En el caso de los reyes de Israel, varía un poco, ¿no? Se declara el término del reinado. Cada rey es condenado. Se menciona el nombre del padre del rey. Fíjense, en Judá también se da el nombre de la madre. Cosa curiosa. No se usa una introducción formal. ¿Y cómo concluye? Con una declaración final, una declaración sobre la muerte del rey, y a menos que el trono haya sido usurpado, se dice que su hijo reinó en su lugar, porque allí hubo muchos usurpadores. Muchos usurpadores. Ok, entonces, ¿cuáles son esos 4 que hemos visto ahorita como los profetas anteriores? Josué, Jueces, Jueces, y rey. y Reyes. Samuel y Rey. Ahí están los. ¿Cómo se llamaba Josué? O sea, O sea, ya saben, ¿ah? Pregunta del millón, ¿ah? ¿Cómo se llamaba Josué? No, pues Josué se llamaba, pues, profe. No, no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, ¿no? Se llamaba Oseas. Cuidado, porque esas son preguntas capciosas, dicen algunos, ¿no? ¿Qué más? ¿Las cifras que nos dan son cifras exactas o son cifras redondeadas, aproximadas? redondeado. Ajá. Que son simplemente para facilitar nuestro recuerdo. ¿Qué ocurría durante la época de los jueces? ¿Qué pasaba con el pueblo? Hacían lo que Hacían lo que querían. Hacían lo que querían. Una anarquía absoluta, total, ¿no es cierto? Y cuando el pueblo pidió rey, ¿qué pasó? Dios aceptó eso. Dios aceptó eso. Entonces, ¿es verdad que la palabra, la voz del pueblo es la voz de Dios? No. No, para nada. Para nada. Ahora, una otra tareita chiquita nomás. Ese es para que se entretengan un poquito, para que se acuerden de mí. ¿Eh? Van a leer el capítulo 8 de Primera de Samuel. ¿Ya? Y van a fijar su atención en las cosas que dice allí Samuel que van a ocurrir cuando ellos, el pueblo, tenga un rey. ¿Ya? Es sencillito, es leer el capítulo 8 y, a ver, ¿no? ¿Qué pidieron los judíos? Los judíos pidieron rey, muy bien. ¿Qué les dijo Dios? Ya, aceptó que hubiera rey. ¿Pero qué iba a pasar? ¿No? Que los reyes iban a hacer esto. A eso le vamos a poner atención. ¿Está bien? Amén. Igual Amén. me lo envían, ¿eh? Me lo envían. Para el lunes, ese para el lunes. Este facilito. Es solo un capítulo. Vamos Solo a leer son 22 versículos. de Samuel, pero Ajá, Primera de Samuel, capítulo 8. ¿qué desea usted? ¿Qué cosa es lo que Dios le dice al ¿Un resumen? pueblo que va a ocurrir? Sí, puede ser un resumen. Que va a ocurrir cuando ellos tengan rey. Ya. ¿Ya?
Entonces, vamos a comenzar con los profetas posteriores. Sí, está bien. Tenemos. En los profetas posteriores, ahí tenemos los profetas mayores. ¿Y cuál sería la otra división ahí? 12. O también llamados profetas menores. ¿Ya? Profetas anteriores, los 4 libros que hemos mencionado, que no son 4, ya saben, porque Samuel y Reyes son 2 en cada caso. Pero en el canon hebreo se consideran como unos. Y los profetas posteriores son los profetas mayores y los 12 o los profetas menores. Ahí está, los profetas mayores. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Falta Daniel, profe. No, es que Daniel ya saben. No, yo sigo el canon hebreo. En el canon hebreo, Daniel no está en los profetas, está en los escritos. Acuérdense de eso. También. ¿Ya? Introducción. Ahí. En el texto hebreo son parte de los profetas mayores, los de Isaías, 66, ¿qué cosa es eso? Capítulos. Jeremías, 52 capítulos. Y Ezequiel, 48 capítulos. ¿Por qué son profetas mayores? Por la cantidad de capítulos de sus escritos, la extensión, acuérdense de eso, ¿no? La denominación profetas mayores únicamente hace alusión a la extensión de los escritos. Acuérdense eso también. Podría estar referido además, más de la extensión de los escritos, al periodo extenso de ministerio profético que tuvieron cada uno de ellos. Jeremías, 60 años. Isaías 60 años, Jeremías 47 años y Ezequiel 22 años. O sea, tuvieron un tiempo bastante prolongado también de ministerio de ejercicio profético. Esta prolongada presencia ministerial habría provocado también, entonces, su identificación como profetas mayores. Entonces, puede ser profetas mayores por la extensión de sus escritos o por el amplio tiempo que ejercieron como profetas, que duró su ministerio, ¿no? Allí, si quieren, podrían tener otro criterio de clasificación de los profetas, ¿no? Por la duración del ministerio profético. Ahí está, ¿no? No es una indicación de mayor importancia respecto de los otros. Eso sería establecer criterios de valoración diferente a la palabra de Dios. ¿Ok? Seguimos entonces. Isaías. Ahí. Dado los nombres de reyes mencionados en 1:1, que corresponden al reino de Judá, se puede estimar que ejerció su ministerio entre el 740 y el 680, ¿no? Eso da esos 60 años que mencioné. Esto lo ubicaría hasta en el periodo de Manasés, quien según algunos estudiosos lo habría mandado a cerrar, lo habría mandado cortar en 2. Así que cuando alguno de ustedes diga, quiero ser profeta, que se aliste para que lo corten en 2 pedacitos. Gloria a Dios. Porque así es. Fíjense, a ver, Hebreos 11:37. ¿Quién tiene Hebreos 11:30? Amén, pastor. Adelante, por favor. ¿Quién lo encontró? Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados. Hoy estos no pueden ser los profetas de Dios. Los profetas de Dios no son pobres, ¿no? Andan ahora en su propio avión, ¿no? Andan con custodia personal, andan con camionetas de Prosegur para llevarse las ofrendas del dinero, ¿no? Dice pobres ahí, pobrecitos. No, estos no eran profetas de Dios, ¿no? Claro que eran profetas de Dios. Fueron apedreados, aserrados. Cuando dice ahí aserrados, los estudiosos entienden que se refiere a lo que ocurrió con Isaías, porque Manasés, que... y cosa curiosa, algunos dicen, ¿no? Ya no lo he mencionado, pero volvamos ahora a Isaías 1.1, porfa. Vamos a Isaías 1.1. ¿Qué dice en Isaías 1.1? Visión de Isaías, hijo de Amós. Amén, pastor. Aquí la A palabra. ver, por favor. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Ajá. Gracias. Ahora, cuidado ahí en dos cositas. Si fuésemos españoles, no lo somos, hablamos español, pero no somos españoles, ahí no diríamos hijo de Amós, ¿no? Sino hijo de Amós, porque es con Z al final. No hay que confundir, este no es el profeta Amós, porque ese Amós es con S y con tilde en la O. ¿Ya? Son dos nombres distintos. Este es Amós y el otro es Amós, ¿no? Amén. Y Amén. lo otro es que aquí no se menciona a Manasés, ¿no? Y sin embargo, yo he puesto ahí que esto lo ubicaría hasta el periodo de Manasés. ¿Y por qué no lo habría ubicado? Por lo perverso que era, pues. Isaías, este no puede ser un rey de Judá, no, ni hablar, no, ya está. Y entonces eso, además, le habría costado, le habría significado, pues lo que pasó, la muerte, ¿no? En el Nuevo Testamento hay más referencias a Isaías que a todos los otros profetas juntos, sin sombra de duda acerca de quién es el autor. O sea, uno puede hacer, no les voy a pedir eso porque ya es demasiado complicado, pero les podría, para un trabajo doctoral, ya les puedo pedir, ¿no? El rol que jugó Isaías en la escritura del Nuevo Testamento, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas veces lo citan Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los otros escritores? ¿No? Amén. Eso es un trabajazo, ¿no? Pero es el más citado. Muchas veces, no sé si lo coloqué allí, es mencionado Isaías como el evangelio del Antiguo Testamento. El evangelista. Muchas veces es mencionado así. ¿Por qué? Porque él es el que más habla del Mesías, el cántico del siervo, los cánticos del siervo que hay en Isaías, ¿no es cierto? Entonces se dice muy bien, ahí está, ese es el evangelio del Antiguo Testamento. Los críticos dividen el libro en al menos 3 componentes. No es mi posición, pero la pongo allí porque ustedes lo van a encontrar eventualmente cuando hagan revisión de literatura. El llamado proto-Isaías o el primer Isaías, capítulos del 1 al 39, el deutero-Isaías, ¿no? O el segundo Isaías, 40 al 55, y el trito Isaías o el tercer Isaías en 56 al 66. ¿No? Yo creo que Isaías es un solo escrito. No hay 3 escritores, como el proto Isaías, el deutero Isaías o el trito Isaías. Yo creo que es uno solo, que las variantes, las variaciones
que existen entre los distintos capítulos se pueden explicar de alguna otra manera, pero no creo que son 3 Isaías. ¿No? Amén. Lo cierto Pastor, es que hay una evidencia. pregunta. Sí. Pastor, disculpe, una pregunta. ¿Por qué Deuto Isaías? Deutero Isaías, ¿se acuerdan? Deuteronomio, No me- la segunda ley, ¿no? Entonces, para algunos por eso, es el segundo Isaías, es por esa razón. O sea, pastor, piensan que el libro no solamente fue escrito por un Isaías, sino No que es un fueron autor una único. persona de Isaías. Exacto. O sea, lo Ajá. enseñan aquí, pero en realidad usted no dice que es una sola persona, Isaías. Para mí es un solo autor. Amén. Para mí, para Francisco Vergara. Lo que piensen otros está bien, lo piensan otros. Para mí es uno solo. Van a encontrar en literatura que algunos sostienen esto, de los 3 Isaías. Y algunos sostienen más de 3 Isaías, ¿eh? Por si acaso. Pero yo he puesto la más común, digamos, la división hasta 3 Isaías. Pero, por eso pongo aquí, lo cierto es que hay evidencia bíblica suficiente para afirmar la autoría única, ¿no? Hay evidencia suficiente. El nombre, ahí está, Isaías, ¿no? Puede significar Yahvé es salvación. Dado que el nombre en hebreo es una composición de Yeshayahu, ¿no? Acá está. A ver. Acá está. Este es mi punterito. Acá está. El Yesha es esto de aquí y el Yahú es esto de acá. ¿Ya? Entonces. Pastor, disculpe. Sí. Yasha con Jerushá, ¿cuál es la diferencia? Yesha y Yahú. Yahú, sí. Yasha, Jehú y Jerushá. Yahú, acá viene a ser como a ver, comienzo por el Yesha. ¿Se acuerdan de Yeshua, de Josué? Que hace un ratito nomás hemos visto. ¿Qué significa Josué? ¿Cómo se puede traducir el nombre? Oseas. No, ese es el verdadero nombre. ¿Cómo se puede traducir el nombre Josué? Salvador. Acuérdense, hermanos, por favor. ¿No? Entonces, Salvador. Y la parte final, el Yahú aquí, vendría a ser de Yahvé o Jehová, ¿no? Y entonces, inclusive, aunque no está la Nun ahí, podría uno decir, Yahvé es nuestra salvación, ¿no? Entonces, se puede traducir de esa manera, no hay ningún problema. Acá ya en Isaías también tengo que corregir porque se me fue Pastor, Sí. disculpe. Sí, ¿Y por sí. qué Salvador? ¿Por qué le dice Salvador en la Biblia? O sea, ¿por qué se simboliza? Ese es el significado del nombre. Ese es el significado del nombre. Para la Biblia, en la Biblia, los nombres tienen un significado mucho más allá de lo que para nosotros tienen valor, digamos, ¿no? ¿Por qué fue el nombre Jesús? ¿Por qué se le puso al Señor Jesús Jesús? ¿Se acuerdan? Porque tiene parte humana. Porque Él salvará a su pueblo, ¿no? Jesús es porque era el Salvador. Aquí Isaías es simplemente vamos a decir, explicación de la concepción de los de los padres de Isaías. ¿Por qué le pusieron esto, Isaías, o Yeshayahu, que sería esa compilación? Para que declarara, al decir el nombre, ya están diciendo Yahvé es salvación o es nuestra salvación, ¿no? Son una expresión de fe. Porque Isaías además estaba vinculado a la familia sacerdotal. Ok. ¿Está bien? Amén. Amén, Ya. amén, pastor. Lo que Muy yo bien. quería, mi pregunta era, ¿en Jerushá?
Jerushá. ¿Dónde está Jerushá? O sea, mira, también he escuchado, ¿no? Jerushá. O sea, ¿cuál es la Yesha, Yafu, la diferencia con el Jerushá, que también hablan? ¿Como el nombre de Isaías? Sí. Tendría que mirar la forma de escritura. Tendría que mirar la forma de escritura. Pues Jerushá. ¿No? ¿Ese es nombre hebreo? ¿Qué cosa es eso? El nombre que está puesto allí, ustedes lo están mirando, es hebreo. Aquí. Pastor, ¿por qué es tan necesario o por qué tanto se pronuncia o se puede pronunciar en hebreo? ¿Qué ventajas o qué facilidades? No hay, o sea, no hay ventajas. Yo lo pongo simplemente para que se conozca, para que se sepa. No porque, oye, si yo lo pronuncio soy más santo. No, eso no sirve, ¿no? O sea, no, a eso me refiero. Claro, a eso me refiero. Claro. Es igual, es igual, digamos, ¿no? Ustedes habrán escuchado que muchos hablan, no, de Yeshua, no hablan de Jesús, hablan de Yeshua. No, porque su nombre es Yeshua, no es Jesús. Bueno, yo no pronuncio arameo, ¿no? Yo no pronuncio arameo. El nombre es Josué, que puede ser Yeshua en la expresión aramea, pero el significado es Salvador, ¿no? Sería bueno saberlo, sí, pero no me hace más santo ni más diablo. Simplemente me da un conocimiento adicional, nada más. De repente para que sea más erudito, pienso yo. No, eso, hermano, eso van a un diccionario y lo encuentran, o sea, ¿no? Amén, van a un diccionario bíblico bueno y lo van a encontrar. O sea, no, yo no lo pongo ahí para que ustedes digan, cuánto sabe el profe, sabe hebreo, sabe griego, no. Eso no. Sí, ese nunca es nunca es mi finalidad, por si acaso. Yo soy más burrito que muchos, ¿no? Y necesito aprender mucho todavía. Entonces, no es porque sea un erudito, ni nada por el estilo. Ok, sigamos. Sí, otra vez, a ver. Sí, A ver. dice que hay una doctrina, un movimiento de los judaizantes. Es bueno que el creyente, con nosotros como siervos de Jesucristo, atender a esas enseñanzas, porque no hay una corriente que se está impulsando fuertemente aquí en Latinoamérica. Sí, los mesiánicos, ¿no? Los ya así llamados mesiánicos. Bueno, yo no soy judío de nacimiento, y si un judío me escucha, me va a mandar a volar lo más rápido posible. Porque los judíos no admiten, no aceptan a los mesiánicos ahora, No digo a los judíos mesiánicos, sino a los supuestamente creyentes, pero que son judaizantes, ¿no? No los aceptan, para nada. Los rechazan, porque creen que es una pose, simplemente, ¿no? Nosotros hemos estado hace ya algún tiempito con un judío ortodoxo que hablaba, pero malísimo, de los cristianos que quieren ser judíos sin serlo, ¿no? Los vapuleaban, pero de lo peor, ¿no? Y los cristianos que quieren ser más puristas, ¿no? No, ellos no celebran la Pascua, no, ellos celebran Pesaj, ¿no? Ellos no tienen el domingo, ellos tienen Shabbat, ¿no? Y así, usan algunos términos en hebreo, supuestamente para presumir, pues, que están más cercanos, ¿no? Bueno, entonces lean, pues, la Biblia, la Peshita, ¿no? Hay una versión de la Biblia, la Peshita,
que la pueden encontrar. Que lean esa si quieren. Pero eso no me hace más santo ni nada. Nada, para nada. Puedo seguir leyendo. Puedo seguir leyendo mi Biblia en español y ya está, no pasa nada. Sí, claro. Claro, la mayoría lee Reina Valera 60, pero ya saben, no es pecado leer NBI, Biblia de las Américas, la Biblia del Pueblo de Dios, Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Nácar Cordunga, Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, no sé, les puedo seguir diciendo versiones de la Biblia. No, no es pecado. Es pecado no leer la Biblia, sí. Eso sí, pero lean la Biblia que sea. Bueno, no lean los testigos de Jehová, por si acaso. No, esa no la. Ok. Seguimos. Ahí está lo que ya estaba mencionando. Amén, amén, pastor. Amén. Isaías es conocido también como el Evangelio del Antiguo Testamento, en alusión a las varias profecías tocantes al Mesías, y ahí está, ¿no? 7:14, 9:6, esta conocidísima, pues, porque en la Navidad todo el mundo, ¿no? Predica o escenifica eso, ¿no? Los cánticos del siervo, ahí están, 42:1 al 4, 49:1 al 6, 54:9, 52:13 al 53:12, y la consumación final, 65:17 al 25, que esta es emparentada con lo que dice Apocalipsis, ¿no? Entonces, ahí está, es el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Ya, Isaías es el Evangelio, acá está. Una clasificación sencilla del contenido sería más o menos como ahí está colocado. El libro del rey, ¿no? El libro del siervo y el libro del conquistador, ¿no? Que van del 1 hasta el 37, o sea, del 1 al 37, el libro del siervo del 38 al 55 y el libro del conquistador del 56 al 66. Y fíjense que ni siquiera hago coincidir esta clasificación con los tres Isaías, ¿no? Porque el proto Isaías va hasta el 39 según esa. Jeremías, a ver cómo andamos con el tiempo. Todavía un par de minutitos vamos a tener. Jeremías, a ver, creo que ahí vamos a terminar. Jeremías ejerció su ministerio durante los últimos 5 reyes de Judá, desde Josías hasta el cautiverio babilonio. ¿Ya? El llamado de Jeremías al ministerio es un episodio particular, procedente de una familia sacerdotal. Y no hemos hablado nada del llamamiento de Isaías, pero la vez pasada mencionamos eso. Procedente de una familia sacerdotal, Adicías, a los 20 años recibió el llamado, que era una confirmación de lo que sucedió en el vientre materno. No, hablamos del llamado de Jeremías y no hablamos del llamado de Isaías. Ya, ahorita retrocedemos un ratito para hablar del llamado de Isaías. La vida de Jeremías puede dividirse en 3 momentos. Primer momento, vitalidad espiritual en el tiempo de Josías, cuya muerte lamentó. Y ahí está Segunda de Crónicas 35:25. A finales de este periodo, por los celos de sus paisanos, experimentó oposición e intentaron matarlo. Interesante. A Jeremías, a todo el mundo querían matar, ¿no? El piadoso pueblo de Israel, qué canallas, no, de Judá, qué canallas, ¿no? Sí, los cristianos también han hecho eso por si acaso, ¿no? Segundo momento, oposición y sufrimientos intensos propinados por los reyes perversos, como son el caso de Joacim, Joaquín y Sedequías. Y tercer momento, el refugio en Egipto, donde no sufrió cárcel, ¿no? Ahora, solo una pequeña vuelta a Isaías. Fíjense, Isaías 6, por favor. Isaías 6. Pastor, ¿puede leer? El subtítulo nada más, el subtítulo, después ya lo leen en casita. El subtítulo que le ponen en la Biblia. Visión y llamamiento de Isaías. Sí, eso es, acuérdense, creo que ya les dije, los subtítulos esos no están en el texto bíblico, ¿ya? Esos son subtítulos editoriales que ha puesto la Sociedad Bíblica para ayudarnos un poco en la lectura, aunque a veces en vez de ayudarnos, como están mal separados los párrafos, entonces nos pueden
orientar mal, ¿no? Entonces, es mejor, en eso, es mejor leer el texto sin subtítulos, ¿no? A veces cuando a uno le pide, ¿no? Para que lean la Biblia en el culto, pasa a alguien y lee desde ese subtítulo. No, ese subtítulo no existe. Si quieren leer subtítulos, vayan a un salmo y no lean el subtítulo que está puesto aquí. Yo estoy con el Salmo 100, ¿no? Que dice exhortación a la gratitud. No, ese no se lee, pero pueden leer Salmo de alabanza, porque eso sí está en el texto bíblico, ¿no? O sea, son criterios diferentes. Pero volviendo a Isaías 6, ¿qué dice allí Isaías 6? Que es el llamamiento de Isaías, ¿no es cierto? Cuando Dios lo llama al ministerio. ¿Y qué hace Isaías? ¿Qué dice Isaías? Está compungido porque, oye, está mirando a Dios mismo. Y ante ese llamado de Dios, ¿qué dice Jeremías? Digo Isaías. Oye, Señor, yo soy pobrecito, ya estoy un cadáver ya. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los... O sea, no es que Isaías decía, pues acaso este pechito, yo tenía que ser llamado, por supuesto, porque yo, pues, ¿no? Yo, por algo soy yo, ¿no? No, Isaías no dice eso. Isaías dice, yo no soy digno de este llamamiento. Yo soy lo peor de lo peor. Y sin embargo, Dios me está llamando. Por eso estoy muerto. Por eso estoy muerto y visto a Dios, ¿no? ¿Y qué dice Dios en su amplísima misericordia? ¿Qué hace Dios? ¿No? Dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada y limpio tu pecado. ¿Isaías podía limpiarse por él mismo? No. Tuvo que haber una intervención de Dios para que él sea limpio. Amén. Y es en ese momento, ¿se acuerdan? Las 3 Cs de los profetas. La Convocatoria. Convocatoria, Dios lo llama. La convocatoria, ¿Qué hace después? la preparación. Lo capacita, ¿no es cierto? Ahí está. Le pone el carbón encendido en la boca, ya está, ya lo capacitó. Y después, ¿cuál es la tercera cosa? La comisión. Lo comisiona, ¿no es cierto? Y ahí está, sigue, ¿no? ¿A quién enviaré? Y entonces Isaías dice, aquí estoy yo, envíalo a él, ¿no? ¿Así dijo? No, aquí estoy yo, envíame a mí, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Ahí está el llamado de Isaías. Ya está. Ahora, terminemos con Jeremías porque ya se nos va terminando la hora también. Un posible bosquejo del libro es este. Ahí están 4 momentos en los que uno puede dividir el libro de Isaías, ¿no? Profecías acerca de Judá y Jerusalén, del 1 al 25, episodios de la vida de Jeremías, 26 al 45, profecías acerca de las otras naciones, del 46 hasta el 51, y un apéndice histórico en el capítulo 52. Fue un profeta muy emotivo. Algunas de sus manifestaciones le significaron el apelativo de profeta llorón. ¿Ustedes han escuchado esa expresión acerca de Isaías? De Isaías, que estoy hablando, de Jeremías. Profeta llorón. Además, ¿por qué? Porque escribió, ¿qué cosa? Las lamentaciones. Pues, lamentando. Está pues, 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Ahí está. 13:17. Mas si no oyereis esto en secreto, llorará mi alma. ¿No? Ahí está. Pues a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente, cesarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Y el 14:17. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa.
el profeta llorón, así le pusieron. A todos le ponen chapa, estos son unos bárbaros, terribles. El avisorar el castigo sobre Judá lo hacía expresar su dolor hasta las lágrimas. Eso es lo que lo compunge, lo que lo conmueve, lo que lo hace tan sensible. Ve que su nación, su país, se va por el despeñadero y no quieren hacer caso. Por eso es su dolor. ¿Qué más dice? Y habla de su compasión por su pueblo, ¿no? Ahora que todo el mundo habla del pueblo, ahí está. Vayan a Jeremías y lean ahí, ¿no? Habla de su compasión por su pueblo, 17, 16, 18, 20, aunque también podía tener expresiones duras por la obstinación del pueblo o de sus enemigos, 11, 20 o 15, ¿no? Porque claro, el profeta hace eso, anuncia y denuncia, ¿no? Hace el anuncio de la misericordia de Dios y denuncia el pecado. Ahí está. Y ahí quedamos porque viene Ezequiel y ya estamos en más de las 10. ¿Se entendió lo que hemos compartido hasta aquí? Amén. Amén, ¿Sí? pastor. Amén, pastor. Una preguntita. Sí. Usted dijo que tenemos que leer Isaías 8 y la tarea. ¿Y cómo vamos a enviar a su número? ¿O cómo va a ser el...? Claro, pues lo puede mandar a mi correo. Ahorita les pongo mi correo. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias. Bendiciones a Chao, todos. chao. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones. Chao, hermanos. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. Ya está.